Internet cambió la manera en la que conocemos las historias. Hoy una denuncia puede hacerse viral en cuestión de horas y llegar a millones de personas, pero también abrió una pregunta importante. ¿Qué pasa cuando la necesidad de exponer una injusticia termina afectando a más personas de las involucradas? Uno de los casos más polémicos relacionados con esto fue el llamado monstruo roto, presentado por el creador de contenido Dross Rotzang dentro de su sección Querido Dross. En él relataba presuntos abusos cometidos por una paidopsiquiatra dentro de una clínica de salud mental en la Ciudad de México. La historia rápidamente generó indignación en redes sociales debido a la gravedad de las acusaciones y al contexto vulnerable de la víctima. El video de Dross tenía una intención clara: visibilizar un caso que, según muchos usuarios, probablemente habría quedado en silencio si no hubiera llegado a internet. Y es ahí donde aparece uno de los puntos más importantes de este tema: el papel del periodismo digital y de los creadores de contenido como una especie de vigilantes sociales. Actualmente muchas personas ya no recurren únicamente a los medios tradicionales para denunciar injusticias. Plataformas como YouTube o TikTok se han convertido en espacios donde las víctimas buscan ser escuchadas. El problema es que estas plataformas también funcionan a una velocidad enorme y cualquier error puede tener consecuencias difíciles de controlar. Eso fue precisamente lo que ocurrió con el monstruo roto. La primera versión del video fue publicada sin censurar correctamente algunos datos personales de los involucrados. Lo que parecía un pequeño descuido técnico terminó provocando algo mucho más grande. Usuarios comenzaron a investigar, compartir información privada y atacar masivamente a la doctora señalada. En cuestión de horas, el caso pasó de ser una denuncia pública a convertirse en un episodio de acoso digital. Aquí entra un concepto importante analizado desde la perspectiva teórica de Ernesto Villanueva: el derecho a la propia imagen. Básicamente, este derecho se define como el poder jurídico de las personas para decidir sobre la capacitación y difusión de su apariencia física e identidad. En teoría, esto protege la privacidad de las personas, permitiéndoles decidir cómo y dónde aparece su información personal, incluso para alguien acusado públicamente. Al ser señalada de abusar de una paciente bajo su cuidado, la paidopsiquiatra no solo cometió un acto ilícito, sino que vulneró la dignidad humana y la expectativa de privacidad que se consideran esenciales en entornos clínicos. Es aquí donde el video adquiere su dimensión de periodismo digital al buscar la transparencia en los sistemas de poder. Sin embargo, la negligencia en la edición y la falta en la protección de datos sensibles contradice el principio de responsabilidad social, haciendo que la validación del caso por parte del Manual de Ética Periodística en la Era Digital sea agridulce. Como bien señalan los autores Javier Darío Restrepo y Luis Manuel Botello, en este ocaso de la verdad, el periodista tiene una parte de responsabilidad que se extiende a otros efectos. El manual establece que la veracidad de un hecho no justifica el daño innecesario a la privacidad de las fuentes o de los señalados mediante el doxeo. Y aunque muchas personas justificaron el ataque en redes sociales diciendo que la doctora merecía ser expuesta, el problema es que Internet suele reemplazar el debido proceso con juicios inmediatos. Las redes sociales no investigan, no verifican y muchas veces tampoco perdonan. La rapidez de la era digital y la búsqueda de impacto mediático instantáneo terminaron dejando de lado la responsabilidad ética que implica publicar un caso tan sensible. Al respecto, el manual advierte sobre los peligros de este ecosistema mediático apresurado, señalando que estas acciones están más cerca de lo emocional e impulsivo que de lo inteligente. La falta de censura convirtió una herramienta de denuncia en un arma de acoso digital. Pero el caso no solo afectó a la doctora señalada, también puso en riesgo a la víctima y al propio Dross. Para la joven anónima, la filtración de información representó una revictimización, porque perdió el control sobre su privacidad en uno de los momentos más delicados de su vida, arrebatándole la facultad de controlar su identidad en un momento de extrema vulnerabilidad. Mientras tanto, Dross también recibió críticas por la manera en la que manejó el contenido. Incluso, en uno de los videos posteriores relacionados con el caso, el propio Dross aclaró que su canal no tiene un carácter periodístico o informativo, sino que principalmente
es de entretenimiento. Mi equipo y yo hicimos todo lo posible para mantener los datos de los involucrados en el anonimato. Esto se debe a que no somos un canal periodístico, sino uno enfocado principalmente en la narración de historias y curiosidades con el fin de entretener. Y de eso se trata la sección Querido Dross. Sin embargo, también decidió darle derecho de réplica a la persona señalada dentro de la denuncia, permitiéndole compartir su versión de los hechos ante la audiencia. Ese detalle abrió todavía más el debate en redes sociales, porque aunque el creador reconocía no actuar como periodista, el alcance de su contenido y la influencia que tiene sobre millones de personas hicieron que el caso trascendiera el entretenimiento y entrara directamente en el terreno de la responsabilidad pública. Y ese es probablemente el centro de toda esta historia. El caso de El Monstruo Roto demuestra que en Internet no basta con tener buenas intenciones. Cuando se habla de denuncias públicas, especialmente relacionadas con menores, salud mental o abuso, la responsabilidad es enorme. Un error de edición, un dato sin censurar o una publicación hecha demasiado rápido pueden cambiar completamente el rumbo de una historia, demostrando que sin el respeto al derecho a la propia imagen, el periodismo digital corre el riesgo de transformarse en un juicio que ignora el debido proceso y la integridad personal. Hoy más que nunca, la línea entre informar y exponer es muy delgada, porque sí, las redes sociales pueden ayudar a visibilizar injusticias, pero también pueden convertirse en espacios donde el odio, el morbo y el acoso avanzan más rápido que la verdad. El Monstruo Roto nos deja una lección contundente para el ecosistema comunicativo contemporáneo. La justicia no puede construirse a través del linchamiento digital, ni la libertad de expresión puede ejercerse pisoteando los derechos fundamentales ajenos. El verdadero reto del nuevo periodismo no es solo tener el valor de denunciar al poder, sino poseer la disciplina ética para proteger la dignidad humana en el proceso. Y quizá la pregunta más importante que deja este caso es esta: ¿hasta dónde debería llegar la exposición pública cuando se busca justicia?